5 personajes del programa más querido de América Latina. 5 historias que nadie te contó. 5 vidas que, cuando se apagaron las cámaras, se cruzaron con un mundo que no perdona. Esto no es un chisme. Esto es la verdad que estaba detrás de las risas. Todos crecimos viendo El Chavo del Ocho. Era el programa de la tarde. El de toda la familia reunida frente al televisor. El que hacía reír al abuelo y al nieto al mismo tiempo. Parecía un mundo perfecto, simple, limpio. La vecindad, el barril, los golpes de esponja y las carcajadas. Pero detrás de ese escenario tan familiar, algunos de los actores que le dieron vida a esos personajes estaban navegando en aguas muy, muy peligrosas. Aguas donde los errores no se pagan con un regaño. Se pagan con la vida. Hoy vamos a hablar de 5 de ellos, no para juzgarlos, no para destruir los recuerdos que nos dejaron, sino porque sus historias merecen ser contadas con respeto, con la verdad completa, para entender que detrás de cada personaje que nos hizo reír había un ser humano con miedos, con deudas, con decisiones imposibles y a veces con enemigos muy poderosos. Pero antes de empezar, si eres de los que creció con El Chavo y sientes que estos personajes forman parte de tu historia, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que no salen en los libros de texto, las que se susurraban en los pasillos de Televisa y que durante años nadie se atrevió a poner en palabras. Dale al botón rojo, activa la campanita y sigamos. El primero de esta lista es alguien que todos conocemos pero que pocos conocen de verdad. Ramón Valdés. Don Ramón en la pantalla. El vecino de las deudas. El padre tierno. El personaje que nos enseñó que se puede ser pobre y digno al mismo tiempo. Pero la vida de Ramón Valdés, fuera de la vecindad, fue una historia de sobrevivencia que muy pocos se atreven a contar completa. Ramón Valdés creció en una época en que México era un hervidero. La industria del entretenimiento estaba controlada por manos que no siempre eran limpias. Los actores, especialmente los que no eran las grandes estrellas del momento, dependían de favores, de contactos, de relaciones que a veces los metían en lugares de los que era muy difícil salir. Ramón no era la excepción. Se dice, y hay quienes lo conocieron de cerca que lo confirman, que en ciertos momentos de su carrera se vio rodeado de personas vinculadas al mundo del crimen organizado que operaba en los círculos del espectáculo mexicano de los años 70 y 80. No porque Ramón fuera un hombre de ese mundo, todo lo contrario. Era conocido como una persona reservada, tranquila, que prefería estar en su casa que en las fiestas de la farándula. Pero el problema no siempre es lo que uno busca. A veces el problema te encuentra a ti. Y cuando te encuentra en la forma de un productor con conexiones oscuras, de un socio de negocios que resulta no ser lo que decía ser, o de una deuda que alguien más contrajo en tu nombre sin que lo supieras, ya es muy tarde para decir que tú no tenías nada que ver. Lo que sí es documentado es que los últimos años de Ramón Valdés fueron de una soledad y una angustia que contrastaban brutalmente con la alegría de don Ramón. Murió en 1988 de cáncer de estómago, con muy poco dinero, alejado de su familia, en circunstancias que muchos cercanos describieron como el resultado de años de presiones que lo fueron consumiendo por dentro. Presiones que no todas venían de las enfermedades del cuerpo, pero Ramón Valdés es solo el comienzo, porque lo que viene ahora es más oscuro todavía. El segundo personaje de esta lista es uno que quizás no esperabas. Hablamos de Edgar Vivar, el eterno señor Barriga, y también el ñoño. 2 personajes opuestos en la pantalla,
pero un solo hombre fuera de ella, navegando un mundo que no tenía nada de cómico. Edgar Vivar tuvo una carrera larga y relativamente estable, pero hay un período de su vida, específicamente en los años 90, cuando la producción del Chavo ya había bajado su intensidad y muchos actores del elenco estaban buscando nuevos horizontes, en que se vio envuelto en situaciones que rozaron peligrosamente con personas que no deberían estar cerca de ningún actor de televisión. El contexto es importante. México en los 90 era un país en ebullición. El narco había crecido de manera exponencial y la industria del entretenimiento, como pasa en muchos países con esas dinámicas, se convirtió en un destino para el lavado de dinero. Productoras fantasma, disqueras que no vendían discos, canales de distribución que no distribuían nada real. Y en medio de todo eso, actores que sin saberlo firmaban contratos con empresas que por fuera parecían legítimas y por dentro eran otra cosa. Vivar, según fuentes cercanas a su entorno de aquella época, estuvo a punto de involucrarse en una de esas productoras. Llegó a tener conversaciones avanzadas con personas que, meses después, aparecieron en los periódicos por razones que no tenían nada que ver con el cine. Lo que lo salvó, dicen los que saben, fue su instinto, o quizás fue la suerte. Porque en ese mundo, la diferencia entre salir limpio y no salir de ninguna manera a veces es solo una firma en un papel que uno decide no poner. Vivar salió bien, pero no todos en esta lista tuvieron esa fortuna. Aquí es donde la historia se pone más intensa. Y si estás llegando hasta este punto del video, quiero que te quedes, porque lo que viene es lo que nadie ha contado junto en un solo lugar. Pero antes, si aún no lo has hecho, dale like a este video y deja en los comentarios cuál de estos 5 personajes fue tu favorito de la infancia. Me encantará leerlos. El tercer personaje de esta lista es una mujer, y su historia es quizás la más desgarradora de todas. Hablamos de Angelines Fernández, la inolvidable bruja del 71. Ese personaje estrafalario, extravagante, que entraba en escena con sus vestidos imposibles y sus frases que hacían explotar de risa a toda la familia. Angelines Fernández fue una actriz de una carrera enorme, de esas que empezaron en el teatro. Pasaron por el cine de la época de oro mexicana y llegaron a la televisión ya siendo una leyenda. Pero esa trayectoria larga también significaba décadas de moverse en un medio donde las relaciones de poder no siempre eran transparentes. Lo que pocos saben de Angelines es que en la última etapa de su vida, cuando ya estaba retirada y enferma, salió a la luz que durante años había mantenido vínculos involuntarios con círculos de poder muy oscuros, específicamente a través de un empresario al que conoció en los años 60 y que resultó ser una figura clave en redes de corrupción que conectaban el entretenimiento con la política y, más allá de la política, con el crimen. No fue su culpa. Eso hay que dejarlo claro. Si la historia de Angelines te hizo algo en el pecho, imagina lo que sientes con el cuarto personaje de esta lista. Porque este es el caso donde el peligro no llegó de forma silenciosa. Llegó de frente, con nombres y apellidos, en plena luz del día. Hablamos de Carlos Villagrán, el Kiko, el niño mimado de la vecindad, el del copete perfecto y los pantalones cortos, el que lloraba cuando no le daban lo que quería. Un personaje que todos amamos odiar y que en el fondo también amábamos querer. Carlos Villagrán fue de los primeros en separarse del elenco original, y esa separación lo lanzó a una carrera en solitario que lo llevó por varios países de América Latina, incluyendo México y Colombia, en una época en que moverse por ciertos circuitos del entretenimiento latinoamericano
significaba inevitablemente cruzarse con personas de las que era mejor mantenerse lejos. La historia que circula entre quienes conocen bien el medio y que ha sido referenciada en entrevistas y documentales de manera oblicua, es que durante sus giras por ciertas ciudades colombianas y mexicanas en los años 80 y 90, Carlos Villagrán recibió invitaciones, propuestas y en algunos casos presiones para participar en eventos privados organizados por personas que todos sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta, de dónde venía su dinero. Villagrán, a diferencia de otros, habló, no de manera directa, no dando nombres, pero en varias entrevistas a lo largo de los años dejó caer frases que cualquiera que entienda el contexto sabe exactamente a qué se refieren. Habló de noches en que prefirió irse de una ciudad antes de que amaneciera, de contratos que rompió aunque eso le costara dinero, de hombres que le enviaron mensajes que no eran invitaciones sino advertencias disfrazadas de amabilidad. Sobrevivió, pero cargó con esas historias durante décadas, entre el silencio de quien sabe que hablar demasiado tiene consecuencias y la necesidad de que alguien, algún día, supiera lo que realmente fue moverse como figura pública en esa América Latina de los 80. Y llegamos al quinto personaje, el que cierra esta lista, el que de alguna manera lo resume todo. Porque este no es solo la historia de un actor que se cruzó con el mundo equivocado. Es la historia de alguien que, conscientemente o no, se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que una vecindad de televisión. Hablamos de Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito, el creador de todo, el hombre detrás del Chavo, detrás del Chapulín Colorado, detrás de 2 o 3 generaciones de infancias latinoamericanas. Gómez Bolaños fue el hombre más visto en habla hispana durante décadas. Eso, que suena a un logro extraordinario, también lo convirtió en un objetivo, porque el poder mediático que tenía era algo que muchas personas querían usar. Y entre esas personas, no todas venían con intenciones honorables. Lo que se sabe, y que ha sido documentado parcialmente en algunos libros y testimonios de personas que trabajaron cerca de él, es que durante los años de mayor auge de su popularidad, Gómez Bolaños recibió acercamientos de grupos con intereses muy específicos que querían usar su imagen, su programa, su alcance, para legitimar ciertas operaciones. No siempre hablamos del narco en el sentido cinematográfico de la palabra. A veces hablamos de estructuras de poder político y económico que en México y en otros países de la región operaban en la frontera exacta entre lo legal y lo que no lo es. Gómez Bolaños era un hombre inteligente, muy inteligente, y la inteligencia en ese mundo tiene un precio doble. Te permite ver lo que otros no ven, pero también te hace saber exactamente lo peligroso que es lo que estás viendo. Hay personas de su entorno más cercano que cuentan, siempre en privado, que hubo momentos de tensión severa con grupos que no aceptaban un no como respuesta, que hubo negociaciones que no tenían nada que ver con contratos televisivos, que el precio de mantener su independencia creativa y su distancia de ciertos círculos fue, en algunos períodos, una presión constante que él procesaba en silencio, como procesaba todo, con trabajo, con humor, con esa capacidad suya de transformar el dolor en algo que los demás pudieran reírse. Murió en 2014, a los 85 años, como una leyenda. Pero los que lo conocieron de cerca dicen que en sus últimos años hablaba a veces, con esa vaguedad calculada de quien no quiere dar nombres pero necesita soltar el peso, de que había cosas en su historia que él esperaba que algún día alguien contara bien, sin exagerar, sin amarillismo, pero con la verdad completa. Esta lista, estos 5 nombres, son parte de esa verdad. 5 personas que nos dieron alegría durante décadas.
5 seres humanos que detrás de los disfraces, las pelucas y los chistes, vivieron vidas de una complejidad que el formato de media hora de comedia nunca pudo contener. Se cruzaron con un mundo que no pide permiso, que no distingue entre el personaje y el actor, que ve en la fama no un logro, sino una herramienta. Y, sin embargo, algo en todo esto resulta también extraordinario, porque la mayoría de ellos encontró la manera de seguir, de levantarse cada mañana, ponerse el disfraz, pararse frente a las cámaras y entregarle al mundo algo limpio, algo luminoso, algo que todavía hoy, décadas después, hace reír a los niños y llorar a los adultos que recuerdan quiénes eran cuando lo veían por primera vez. Eso no es poco. Eso es, de hecho, una forma de heroísmo que no aparece en ningún libro de historia, pero que vive en la memoria de millones de personas que no saben nada de los carteles, de los productores oscuros, de las amenazas disfrazadas de invitaciones, pero que sí saben perfectamente lo que sintieron cuando el chavo se metía en su barril y el mundo, por un momento, era un lugar donde todo podía resolverse con una torta de jamón. El Chavo del Ocho fue mucho más que un programa de televisión. Fue el escudo de un grupo de personas que vivían en un México y una América Latina que podían ser muy crueles, y que encontraron en esa vecindad imaginaria un lugar donde las reglas eran simples, donde los malos no ganaban siempre, y donde el más pequeño, el más pobre, el del barril, podía ser también el más querido. Eso lo construyeron ellos, con sus talentos, con sus miedos, con sus secretos y con un amor genuino por lo que hacían que ningún cartel, ningún productor corrupto y ninguna presión del mundo pudo apagar del todo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Hay personas que crecieron con estos personajes y que merecen saber lo que había detrás. Suscríbete si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 personajes fue el que más marcó tu infancia? Yo leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos contando las historias que no se olvidan.